Y el uso de mascarillas, la distancia física en los paraderos son solo algunas de las medidas sanitarias que se están tomando en el transporte público debido a la pandemia. Sin embargo, muchos pasajeros reclaman que no se puede esto cumplir durante parte de la jornada, como en las horas punta. Bueno, para hablar de este tema nos acompaña José Luis Domínguez, subsecretario de Transporte. Ya lo veo en pantalla, subsecretario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Primero, preguntarle respecto a las medidas sanitarias que se han ido enfatizando, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo durante estas últimas semanas, y me imagino que va a aumentar respecto a las carreteras, obviamente a la utilización del transporte por las vacaciones, ¿no? Con mucha gente que ha podido solicitar su autorización, su permiso para salir a descansar por unos días. Sin duda, está iniciándose la temporada de verano y eso significa que hay muchas personas que están solicitando los permisos de vacaciones. Recordemos que las personas que viven en comunas en paso 3 no necesitan solicitar permiso de vacaciones, pero sí lo necesitan los que viven paso 2. Y de hecho, hemos recibido más de 480.000 solicitudes de permiso de vacaciones. La primera semana fueron 230.000 y esta semana ya van 250.000. Vale decir, por cierto, hay mucha gente que ha pedido el permiso y que está saliendo. Y eso significa que en la práctica, por ejemplo, en los terminales de buses de Santiago, claro, el fin de semana pasada tuvimos una afluencia de poco más de 53.000 personas y este fin de semana esperamos que sean del orden de 80.000. O sea, claramente ha aumentado, digo, la cantidad de gente, sobre todo, ¿no? En esos lugares que usted mencionaba, por ejemplo, terminal de buses. La fiscalización en ese lugar, ¿cómo se ha ido dando? Porque hay mucha gente que reclama y dice, como somos muchos en un lugar que no tiene tanto espacio, que es más bien reducido y finalmente estamos todos pegados, no se cumple la distancia, tenemos que estar todo el rato con la mascarilla. ¿Qué pasa después cuando se suben a los distintos vehículos de transporte, a los buses, en fin? ¿Cómo se está dando esa situación? Sí, a ver, sin duda que los lugares como terminales se produce mucha congestión de personas, pero ahí el llamado permanente que hemos realizado es al autocuidado. El uso de la mascarilla es indispensable y es por lejos la medida de mayor protección que podemos tener y por eso que hay que insistir en ella. Ahora bien, desde el punto de vista de los buses, hemos definido todo un protocolo para justamente tener las mejores condiciones. Eso significa en la práctica que los buses están siendo permanentemente sanitizados, tienen separadores los asientos de tal forma de tener un menor contacto con las demás personas, tienen alcohol gel e insistimos y volvemos a insistir de que las personas tengan mascarilla puesta y sean cuidadosos. De hecho, si uno revisa la estadística internacional, los lugares de mayor contagio no se dan en el transporte público, se dan en cambio en los eventos sociales. Entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene cuidado y porque hay protocolos justamente de protección. Entonces, en definitiva, el llamado es al autocuidado. Perfecto. ¿Se redujo la cantidad de pasajeros en estos últimos días, teniendo en cuenta todavía la comparación con un año normal, podríamos decir, no en estas condiciones de pandemia, pero de acuerdo a lo que ha ocurrido en las últimas semanas? A ver, en respecto a los buses interurbanos, hoy día estamos en el orden del 60% de un año normal. Esa es la magnitud de diferencia. En cuanto al transporte interurbano, en el transporte público la caída es mayor. Estamos en el entorno entre el 40 y el 50%. Respecto a lo comentaba anteriormente con las medidas sanitarias dispuestas ya al interior, por ejemplo, de los buses, ¿cómo se está realizando el hecho de los pasajeros? ¿Hay una división? Solamente, bueno, obviamente en los buses la mayoría son 2 asientos, ¿no? por fila. ¿Uno igual va acompañado con otra persona al lado? A ver, en algunos casos se ha puesto viajes más largos, se han puesto unos separadores de plástico entre los asientos, de tal forma de que haya Ahora, en los viajes de corto, por ejemplo, en el transporte público, ahí no existe nada.
Exactamente. Con respecto a los viajes piratas, ¿no? Viajes que hemos visto, ¿no?, en los últimos días, a través incluso de nuestras cámaras, sobre todo al litoral central, en esta zona de la región. ¿Qué le parece eso, subsecretario? Una situación bastante irregular que se ha ido generando, teniendo en cuenta que imagino que no responden a las medidas sanitarias. A ver, sin duda, es un hecho total y absolutamente condenable. Y es condenable por dos motivos principalmente. Primero, porque obviamente se salta la legislación, se salta toda la normativa, hay evidentemente sanciones de por medio y riesgo para los eventuales usuarios de estos servicios piratas. Pero lo segundo y más grave es que claramente están evadiendo la normativa sanitaria y los controles sanitarios. Por lo tanto, no solo están ellos infringiendo la ley, sino que están perjudicando a todos los demás. Entonces, la situación es sumamente grave. Nosotros, de hecho, hemos fiscalizado en la cercanía del terminal de Alameda, que es el principal lugar donde salen estos vehículos. Hacia fines del año pasado hicimos más de 3.000 fiscalizaciones y retiramos más de 300 vehículos. Eso da cuenta justamente de este hecho, porque evidentemente es un hecho grave. ¿Han recibido algún tipo de denuncia formal, por ejemplo? Porque hemos leído, ¿no?, algunos reclamos, por ejemplo, de alcaldes, el caso de María Pinto, Curacaví, que han señalado que se ha visto dentro de sus comunas un mayor flujo vehicular de parte de vehículos que quieren evitar los controles sanitarios. Sí, sin duda que los vehículos piratas usan vías alternativas, vías que pasan por comunas que en general tienen poco movimiento, como el caso de María Pinto, y no hay duda de que los controles deben dirigirse a esos lugares de tal forma de prevenir. Entonces va a haber una mayor fiscalización, sobre todo en esas zonas donde evitan, ¿no?, estos controles sanitarios, sobre todo en las comunas mencionadas, quienes se dirigen, por ejemplo, a la región de Valparaíso por la Ruta 68 desde la región metropolitana. Sin duda, aquí la labor es conjunta, aquí está Carabineros, está Salud, está la fiscalización del Ministerio de Transporte, todos tenemos nuestro organismo y evidentemente tenemos que ir fiscalizando en estos lugares que son los más peligrosos desde el punto de vista del control. Recordemos también que en los permisos de vacaciones, uno de los principales lugares de destino justamente es la región de Valparaíso. Si uno mira el ranking de solicitudes, la principal región es la región de Valparaíso, que sigue la región de la Araucanía y luego la región de Coquimbo. Pero si uno hace el desglose, el doble clic, y ve por comuna, la principal comuna de destino es Coquimbo, La Serena, y después va los distintos balnearios de la región de Valparaíso, como por ejemplo El Tao, El Quisco, Algarrobo, Valparaíso, Viña, etc. Subsecretario, respecto, por ejemplo, a lo que mencionaba anteriormente, estos permisos de vacaciones, no sé si la información la maneja respecto que uno tiene solamente un permiso y se hace un trayecto largo, ¿no?, un viaje largo, por ejemplo, no sé, la región de los lagos, la región de los ríos, donde eventualmente una persona podría decidir no hacer ese trayecto en un solo día, ¿no?, y le gustaría, por ejemplo, parar. ¿Se puede? ¿Habría algún tipo de inconveniente teniendo en cuenta los controles en las respectivas carreteras? Por ejemplo, si hace un trayecto de aquí a 8 horas, tiene la posibilidad de pernoctar en algún lugar y posteriormente al otro día seguir con el viaje, teniendo en cuenta que hay que respetar el horario de toque de queda. A ver, efectivamente se puede cruzar comunas que están en fase de cuarentena, por ejemplo, en el trayecto a mi destino final. Pero no se puede pernoctar en comunas que se encuentren en cuarentena. Sí se podría hacerlo en comunas que están en fase 3 o superior. ¿Y en fase 2? En fase 2, en la medida de que el destino final sea fase 2 también, claro, eso se puede realizar. Ya. O sea, bueno, ahí obviamente tendría que hablar porque hemos recibido algunas informaciones que ha existido alguna, no sé, poca claridad con respecto a eso y casi dependiendo de la persona que esté controlando que podría autorizar finalmente esa situación. Porque dice, oiga, usted pidió el permiso, es ayer y que está haciendo hoy día todavía la carretera. Bueno, entender de que quizás no completó el viaje en un solo trayecto, ¿no?
A ver, hay que entender de que esto es un proceso en que hemos tenido que colocar salvaguardas que de alguna forma son nuevas, hay que ir acomodándose, no son perfectas, siempre tienen algunos intersticios por los cuales hay puntos que quedan un poquito en el limbo, pero no hay duda de que se han ido cada vez detallando con mayor precisión cada uno de los permisos y la gente lo está entendiendo y está haciendo un buen uso de ellos. Recordemos que cualquier movimiento que cruce regiones requiere el pasaporte sanitario. Eso es siempre, sea del paso que sea, digamos. O sea, si es pasos 2, 3 o 4, también requiere el pasaporte sanitario. Eso hay que llevarlo siempre. Subsecretario, teniendo en cuenta la gran cantidad de contagios, ¿no? Las cifras que han ido aumentando y que sin duda preocupan, que generan alarma en nuestro país, ¿las medidas sanitarias adoptadas dentro del transporte son proporcional finalmente a las medidas que se puedan ir enfatizando, teniendo en cuenta las altas cifras, desgraciadamente, de contagiados que hay en nuestro país, más allá de lo que usted señalaba anteriormente, que está comprobado y de acuerdo a lo que ha ocurrido también en otros países, no hay un contagio mayor dentro del transporte público? Sí, la pregunta es muy buena, porque la gente tiende a creer de que el transporte es inseguro. Y si uno mira la estadística, nosotros estamos en la Unión Internacional del Transporte Público, en general el transporte público no es una fuente de contagio. ¿Y por qué sucede eso? Y por eso es que lo recalco, porque no solo hay protocolos de protección que tiene que ver con la sanitización de los vehículos, sino que también, y es lo más importante, porque la gente tiene especial cuidado. ¿Y dónde se contagia la gente? En el caso chileno, a lo menos en un 70% en los eventos sociales. Entonces, donde la gente pierde toda precaución, se saca la mascarilla, tiene abrazos, etcétera, etcétera, con lo cual se produce el contagio. Y no se produce en el transporte público, en circunstancias que hay aglomeraciones. ¿Por qué? Porque se autoprotege. Está siempre con la mascarilla. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero sí, uno se sube a un transporte público y si hay alguien que no está con mascarilla, los demás pierdan cuidado, que se lo hacen ver. Y eso significa en la práctica que el contagio prácticamente no existe en el transporte público. De hecho, nosotros los choferes de los buses no tenemos contagios en el transporte. Hemos tenido choferes contagiados, pero se deben a una trazabilidad que proviene de sus hogares, no del transporte público. Y ellos sin duda son los más expuestos, están todo el día arriba del bus. Claro, serían los primeros contagiados, digamos. Es cierto lo que usted señala, ¿no? Hay una mayor aprehensión, ¿no? Cuando uno se sube al transporte público, teniendo en cuenta que piensa que ahí puede existir un mayor foco de contagio con gente que uno no está relacionada habitualmente, que no conoce y que puede haber un mayor relajo en estas reuniones sociales, teniendo en cuenta que uno dice, bueno, yo a esta gente la conozco, puede ser, pero ahí es donde ha ocurrido, de acuerdo a lo que han expresado las autoridades, los mayores contagios. Pero efectivamente, en el transporte público, ahí puede existir un mayor autocuidado, ¿no? Lo que se está solicitando hoy en día en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es, efectivamente es lo que usted dice. Por eso que es tan importante el llamado al autocuidado. Si nos protegemos todos, vamos a poder salir más rápido de esta pandemia que nos tiene bastante agobiados. Subsecretario, ¿cuál es la proyección que realizan respecto a la mayor cantidad de gentes, por ejemplo, que se traslada por este periodo estival? Porque habitualmente es febrero, ¿no? Sobre todo acá se habla en la región metropolitana que en febrero sale la mayor cantidad de gente de vacaciones. No sé si la proyección de ustedes es similar, teniendo en cuenta que este año es distinto a otros periodos. Sin duda, sí, sin duda que hay momentos que son los pics. Por ejemplo, el cambio de quincena. Justamente se está produciendo ahora un cambio de quincena y estamos viendo en las estadísticas que se está produciendo un alza de los permisos de salida. Nosotros llevamos algunas estadísticas. Por ejemplo, como le decía, el principal origen de las solicitudes es la región metropolitana y dentro de la región metropolitana la comuna de Puente Alto es la que más ha solicitado, le sigue la comuna de Maipú,
y le sigue la comuna de Santiago. Y los destinos, si uno revisa a otra punta, el principal comuna de destino es la comuna de Coquimbo, le sigue la comuna de La Serena y después nos vamos a la quinta región donde aparece la comuna del Tao. Entonces, la verdad es que esto es una malla de cruces de personas de distintas comunas y normalmente tiene sus picos en los cambios de quincena, vale decir ahora este fin de semana, lo va a tener a fin de mes y lo tiene en la segunda semana de febrero. Perfecto. Subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, ahí entonces con esta entrevista, con este diálogo. Le agradecemos, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Que esté muy bien.